Bueno, ahora vamos a empezar con nuestra ronda de preguntas picantes. ¿Por qué crees, o por qué realmente no, cada vez hay más intolerancia a la lactosa y al gluten? Como estamos siendo modificados, ¿nos está pasando algo? ¿Qué hay con eso? Mirá, de alguna forma lo que suele pasar es que justamente la lactosa y el gluten son estimulantes del intestino, del estómago y demás, principalmente del intestino. ¿Qué pasa acá? Primero, la falta de diversidad alimentaria nos hace tener muchos estímulos de estos, pero también por otro lado está este tema de la parte intestinal no solo está influenciada por lo que comemos, sino cómo lo comemos, cuándo lo comemos, por qué lo comemos, dentro de todo. Y estamos justamente en una época acelerada, que estamos completamente desconectados cuando comemos de esas cosas, y también condiciona eso a permitir esa digestión de esos alimentos también. O sea, hay un ejemplo, sin irme muy complejo porque a veces es más difícil de hacer entender, esta idea de el sistema nervioso central tiene dos efectos o dos como partes, que es el sistema parasimpático y el simpático. El simpático es como el más de huida, de estrés y demás. Nosotros cuando estamos constantemente ansiosos y recibiendo estímulos, estamos más en esa. Y en realidad ahí es cuando se bloquea más el sistema de digestión. Porque justamente quiero huir de alguna forma. Y ese es el parasimpático, el que nos permite digerir los alimentos y demás. Y estamos tan acostumbrados a estar estresados, a tener estímulos constantemente, que La dopamina constante, ¿no? puede ser eso mismo, que no nos estamos permitiendo digerir esos alimentos. Claro. Además de a veces puede ser justamente la falta de variedad alimentaria, a veces condiciona más. Hay una realidad de que la lactosa es uno de los principales, a nivel demográfico, digamos, hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, pero también hay una diferencia de que en muchos casos esta intolerancia a la lactosa a veces frente a más estímulo de lactosa se reduce. Bien. Así que también es como, hay muchas variantes, es difícil estar 100% seguro de una cosa, pero uno no le viene mal nunca tener variedad y diversificar. Claro. No significa tener una dieta 100% libre de gluten, pero en algunos casos comer algún que otro plato libre de gluten nos permite no tener tantos estímulos. Descansar un poco del gluten, justamente. Claro. Si te hace mal, Sí. Y tantear, conocerse al fin de cuentas. Claro. Porque capaz puede ser que hay algunos alimentos que tengan mucha reacción, digamos, en cuanto al gluten, pero también está el ejemplo de, qué sé yo, no es celiaquía, al fin de cuentas, esa intolerancia al gluten. Puede ser mismo que un pan de masa madre que tiene un poco más digerido ese gluten, te caiga bien. Así que es un poco ese autoconocimiento, digamos, de cada uno, que es muy difícil de generalizarlo. Muy bien. tiene que ver también, capaz, que no es que cada vez hay más, sino que se descubre más porque ahora tenemos las herramientas para saberlo. Es curioso que está ocurriendo algo similar con el autismo. Exactamente. O sea, como que cada vez tenemos más herramientas para diagnosticar. Justamente la celiaquía está en aumento, pero por un tema de que sabemos diagnosticarlo de una mejor forma. Tenemos más herramientas efectivas y lo mismo ocurre con el caso del autismo. Digamos. O sea, como que se suele decir que hay incrementos de autismo, pero en realidad va más por un lado de estamos pudiendo definir concretamente qué es esto. Y como hay más herramientas de diagnóstico, se diagnostica más. No Ahí. es que haya más casos, es que ahora más gente sabe que lo tiene o que lo es. Totalmente. Entonces, pregunta número 2. Si tenés que elegir un mito que despreciás, que odias, que vos decís, quiero que nadie más piense en este mito nutricional, ¿cuál sería? Ok. Creo que me iría, pero pues ya estoy un poco harto, me rompe las pelotas bastante,
el concepto detox en sí. Bien. No existe tal detox. No hay forma de detoxificar el cuerpo sin que lo haga tu cuerpo por sí mismo. El concepto detox, frente a quien lo relaciona con sentirse mejor o limpiar el cuerpo, que al fin de cuentas, para limpiar el cuerpo tiene los riñones y el hígado, que cumplen estas funciones. Si tenés los órganos saludables, lo va a hacer. Pero el concepto de detox va un poco de limpiar intestinos y qué sé yo. Está medio agarrado con pinzas porque no hay una realidad en ese sentido. Pero se suele decir, o el accionar de un detox generalmente es comer más frutas y verduras. Que es, de alguna forma, che, hice un detox y me sentí mejor. Pero ¿te sentiste mejor porque hiciste un detox o porque empezaste a comer mejor? Claro. Al fin de cuentas, dejaste de comer estos empaquetados, estos productos que te hacían mal o que no tienen nutrientes. Empezaste a comer vitaminas, minerales, fibra, un montón de componentes que generalmente los dejamos muy de lado en la alimentación, y capaz el detox no se trata tanto de detox, sino de incorporar alimentos saludables o mejores, también por un tiempo más prolongado, porque el detox al mismo tiempo... ¿A cómo incorporar alimentos más saludables a tu dieta? Oh, Aquí tienes algunos consejos clave. Ahí hacemos pausa y... La ira nos va a matar. Encima nadie dijo. Nadie "Ok, dijo que Google nada. Lo voy a poner. deja de escuchar mis conversaciones". Mismo está esta idea de que el detox arranca y termina, que es un poco lo que acompaña la filosofía de la dieta. La dieta es, de vuelta, es para bajar de peso. El detox es para bajar de peso, para limpiarse. La realidad es que lo que más nos suma, lo que más nos sirve es entender a la salud como algo para el resto de tu vida. Si uno dice, ¿cómo aplico un detox para el resto de mi vida? Sería comer mejor, básicamente. Claro. Comer más fibra, más vitaminas, más minerales, básicamente frente a la impronta de comer más plantas. Uno lo asocia a comer más frutas y verduras. Yo digo, puedes sumar frutos secos, puedes sumar semillas, puedes sumar legumbres. Y todo eso va a tener repercusiones positivas en tu cuerpo, indistinto de un montón de patrones alimentarios. O la individualización se puede amortiguar un poco con este patrón de recomendación general, digamos. Claro. Como que meter plantas siempre va a ser bueno. Plantas integrales más todavía. Porque tenemos una alimentación bastante carente en fibra, y en el detox uno de los principales nutrientes que se incorpora en los jugos de apio, manzana, espinaca, por ejemplo, es fibra. Y esa fibra también es la que nos trae esos otros beneficios. Por ejemplo, ir al baño. Claro. Claro. Bien. Cuando dices plantas integrales, ¿a qué te refieres? Como para tener más un bosquejo real de, ah, mira, es esto. Sí, plantas integrales principalmente son frutas y verduras con cáscara. Ok. O sea, tratar de comerlas lo más entero posible. Obviamente, si hay una parte con tierra o un bulbo medio sospechoso, puedes descartarlo. Pero las legumbres es muy difícil refinarlas, así que siempre van a venir enteras, en todos los formatos que quieras, o sea, procesados como con hummus o enteros como garbanzos al horno, por ejemplo. Los cereales integrales vendrían a ser la harina integral, el arroz yamaní, etcétera, etcétera. Hay otro concepto, otra categoría que sería la quinoa, el mijo, el trigo sarraceno, que son pseudo cereales que también, como no los refinamos, tienen fibra, son integrales y demás. Después vendrían los frutos secos y las semillas. Como de vuelta, todo eso entra en una categoría de que es muy difícil refinarlos, o no los solemos refinar, así que siempre los consumimos integrales o enteros, o sea, viene del mismo concepto de alguna forma. Bueno, tercera de nuestras preguntas picantes, y es,
¿qué ingredientes que se consumen hoy en día en Argentina, en productos que tenemos, son ilegales en otros países? ¿Y crees que deberían deslegalizarlos acá? ¿O por qué? Mirá, no tengo así como una noción de ingredientes per se. ¿O capaz algún alimento? Lo que se me viene a la cabeza es el ejemplo del café torrado, que es el único país, por lo menos, Horror, café torrado, horror. o hay dos países en todo el mundo donde se consume café torrado, uno de ellos es Argentina, que, por decir un ejemplo, el café torrado es el café más quemado o el peor grano de café tostado, quemado y con agregado de azúcar, que encima ese azúcar está quemado, por ende tiene muchos más compuestos tóxicos, perjudiciales, cancerígenos hasta. Así que eso podría ser un ejemplo de algo que no estamos o que no deberíamos estar consumiendo y aún así está dentro de la cultura ya instalado. Y el otro caso sería en el caso de los cultivos, ya yéndonos, que sería el uso del glifosato, en el caso de justamente, se usó mucho tiempo, se sigue utilizando obviamente, el pesticida del glifosato, que se usa para los cultivos de soja y hoy en día se empezó a usar en los cultivos de trigo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Obviamente a nivel salud tiene, pero lo más importante es también el impacto que tiene en las sociedades o en las personas que viven alrededor de esos cultivos, que ahí tienen las repercusiones reales, digamos, de el impacto que tiene, más allá de que el pesticida, o al menos la idea del glifosato y de la alteración genética de esos cultivos es que resista sequías, que mejore, digamos, su cosecha, tiene repercusiones a nivel salud de las personas que están en los alrededores de esos cultivos, digamos. Que ahí es donde más se encuentran las repercusiones, además del daño en la tierra y como desnutrir a falta de suelo. Claro, el monocultivo al fin de cuentas es una de las principales causas del deterioro, digamos, del planeta. Y de los suelos, sí. Tal cual. Y en ese sentido, sí. ¿Qué efectos tiene en la gente? ¿Tenés idea tipo, de qué realmente le hace a la gente que está alrededor y por qué es tan perjudicial? La realidad es que no tengo tanta información respecto a qué causa, pero sé que genera daños severos, digamos, o sea, en las poblaciones aledañas, por decirlo de alguna forma. Gente, si les interesa esto, investiguen. Se los dejo de tarea. Bueno, pregunta 4. Esta es controversial. ¿Qué marca, producto así en general que se vende como saludable, vos dirías que hay que evitar y que se vende así en el mercado? Polémico. Es muy difícil quedarme con una, por ejemplo, pero iría al queso crema como el principal alimento o grupo alimentario de alguna forma que se camufla de saludable cuando no lo es tanto. ¿Por qué lo digo? Hay dentro de las categorías lácteos, por ejemplo, el queso crema tiene demasiados ingredientes. No es tanto queso crema realmente. Y la gente lo asocia con uso de queso crema para bajar de peso porque es un reemplazo de otros quesos y demás. Ahí también está ese tema de ¿hay mejores opciones? Sí que lo hay, y por lejos hay mejores opciones. Uno se va frente a la idea de quiero bajar de peso a la tostada de arroz con queso crema y ya. Y la verdad es que se queda bastante corto de todo. Claro. Y frente a ese impronta se pueden hacer muchas cosas. Se puede reemplazar por ricota, si querés seguir consumiendo lácteos, puedes irte por ricota, puedes irte por no irte tanto a la tostada montable, si querés como ir reconstruyendo tu paladar, digamos, puedes ir un yogur con granola con frutas, como sumarle más variedad, o a esa misma tostada, que es un pan integral de masa madre, capaz, con pasta de maní, con fruta encima, y de repente le estás dando otra vuelta de rosca, digamos, a estos productos que al fin de cuentas
se aleja más de la marca o de consumir menos marcas y más alimentos, Claro. que siento que es como uno de los mejores mensajes para... Yo creo que le va a doler a las empresas. Sí, 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 no estoy mencionando ninguna a propósito, Claro. para que me linchen, pero Y es- para no hacerles propaganda. no hay ninguna marca que valga más que alimentos enteros, digamos. Muy bien. A mí me convencí. Ahora vamos con nuestra pregunta número, no me acuerdo. La 5. Ah, bueno, gracias. ¿Qué sería? ¿Dirías que los productos light o bajos en calorías realmente lo son? ¿Por qué? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Nos están vendiendo información falsa con eso? ¿Qué dirías al respecto? Mirá, hay una realidad de que por ley no puedes mentir frente a eso, frente a la imposición de un registro nacional de alimentos. O sea, si hay un producto que es bajo en calorías, va a ser bajo en calorías frente a el producto en el normal, digamos. O sea, esa reducción está aclarada. Dicho eso, es entender si es la mejor opción también. Claro. O sea, la mejor opción es elegir el mismo producto pero bajo en calorías, o hay mejores opciones. Que es un poco esta idea de, volviendo a, sigamos discriminando al queso crema. El queso crema light, ¿es mejor que el queso crema común? Puede ser, porque en un caso es más bajo en calorías. Pero a veces en consecuencia aumenta el sodio para hacerlo más palatable, más rico. Y en estos casos capaz no es la mejor opción transicionar de uno al otro. Capaz la mejor opción es cambiar ese alimento por otra cosa. Que sea mejor en todo sentido, ¿no? Tal cual. Plantéatelo. Claro. Seguiré comentando, lo siento, sorry. Pero, Pero en realidad tipo, era junto con una esto- intervención para el queso crema nada más. al final esto parece que era tipo intervención y acá me quieren hacer dejar el queso crema. No lo voy a dejar, chicos, lo siento. No me convenciste. Te O sea, queremos sí, igual. pero voy a seguir comiendo queso crema. Voy a seguir con esa. No lo saques. Suma cosas. Es eso. Esa te la compro. Ahí va. Pero, invitando también a esto, ¿no? El concepto de, y dentro de eso mismo, ¿no? Me vendo porque a mí me pasa mucho como persona obsesiva que soy, leo las etiquetas. Y me parece que juegan mucho con nuestras mentes con el tema de las porciones. Y es que por ahí una cosa te dice, no, esto es bajo en azúcar y la porción es una cuchara y tú te comes 10. ¿Y qué tan bajo en azúcar al final es lo que estás comiendo, amigo? Informate, lee las etiquetas, ve de qué tamaño es la porción. Sí, totalmente. Desde ese lado, o sea, podemos hacer una aclaración simple, justamente. ¿Cómo leer una tabla nutricional en un producto alimentario? Vos tenés la lista de los nutrientes, la columna de la porción, la cantidad de calorías o de los nutrientes por porción y el porcentaje del valor diario que cubre de ese nutriente en una alimentación promedio. Dicho eso, dentro de la porción la estiman la industria. O sea, la estiman ellos mismos, te dicen un paquete de Oreos tiene... Juegan con ellas para su beneficio. Tal cual, lo podés camuflar completamente a menos que leas o que interpretes realmente qué es una porción según ellos. El tema es ahí, o sea, de estar cautos y poder leer la tabla nutricional y decir, che, yo me compro un paquete de Oreos y la porción son dos galletitas, pero yo me bajo el paquete de Oreos. Exacto. ¿Cuál es la...? O sea, ¿me sirve de algo leer la tabla nutricional en ese sentido? Y, o sea, un Por poco lo menos una idea tenés, ¿no? Pero te da conciencia, pero se puede, o sea, lo siguen usando eso mismo para camuflar ciertas repercusiones cuando ese alimento que venden no es el mejor. claro. Y acá, en dato de color que no mencionaste, pero me gustaría aclarar porque por ahí todo el mundo no lo sabe. Como persona obse que lee las etiquetas, porque, pues, ¿por qué no? Tienen nombres químicos y me gustan. Lo quito de la química, recuerden. Que las cosas en la lista de ingredientes están por orden de cantidad. Es decir, lo que está primero tiene más, lo que está de último tiene menos. Y primero tiene azúcar y tiene más azúcar que lo demás. Totalmente. Así que pensalo, Impecable. Entonces, vamos por la pregunta número 6. Ok. Vamos a hablar de... Respóndeme mejor. Hay tendencias en redes sociales, en TikTok, en Instagram, ¿no? Que se promueven mucho. O quizás, o que vos veas que se promueven y vos decís,
che, esto no está tan bueno, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, o sea, es eso. Es una recomendación de un random en redes sociales, depende de uno si lo quiere agarrar o no. Pero del otro lado, siento que una de como la que más odio, o la que más alejado está, digamos, de la evidencia científica, es Sí. la dieta carnívora. por Bien, ejemplo. ok. Que también es eso, o sea, se la trata mucho de esta lucha contra la industria, o esta idea de acercarse a lo natural y demás, pero al fin de cuentas es una dieta bastante deficitaria en muchas cosas, en muchos nutrientes, además de que hay muchos casos que consumen carne cruda, que tiene riesgos ya yéndonos a lo más bromatológico, digamos, o sea, ya está hasta atenta contra la salud desde ese lado, ni siquiera estoy hablando de deficiencias, sino de peligro de salud, al fin de cuentas. Claro. Peligro de muerte. Claro. Ya, Salmonela, ¿no? Y sí, salmonela igual sería como el pollo, Sí, y si comes pollo crudo, eres idiota. Sí. Sorry. por eso. Pégame si quieres, demándame. Pero carnes crudas, además es que ni siquiera van por vamos a comer una carne cruda que estuvo curada o envasada al vacío. No, es como paga una carnicería, cualquiera agarra un tocho de carne y se lo mete en la boca. Es como, y amiguito, pensa un poco, ¿no? Sí, y mismo es también como una contracara, digamos, o al fin de cuentas, ¿por qué prolifera esa dieta? Ujú. Porque es cool. Claro. ¿Qué es cool? No comer Lo que frutas tú y quieras que verduras, sea. no comer saludable en ese sentido. Claro. Es literalmente la contracara a comer frutas y verduras, a comer mejor, digamos. Que también es como lo disruptivo, porque a mí me gusta comer carne, por ende, si comer carne es la solución, gané, al fin de cuentas. Y más si es carne cruda, porque me hace ver más macho, en algún sentido. Tiene muchas de esas aristas, en ese sentido, de la parte hedónica, de la parte identitaria, porque, qué sé yo, la mayoría de la gente que hace una dieta carnívora, la mayoría, no estoy diciendo todos, es hombre. Y lo relaciona mucho con la masculinidad, con el rol de género y demás. Y esto implica también, porque también es el hombre que come ensalada, es gay. Es un maricón. Claro, se la banca, tal cual. Es como tal esas cosas que la gente se quiere alejar lo más posible. Además de que desde ya, o sea, es muy loco porque los hombres no suelen cuidarse. O sea, son los que menos visitas médicas tienen, viste, como está mucho de todo. Y en general, si se cuida el cuerpo en el sentido de tener más músculo porque me hace más macho. Lo superficial. Exacto, no van al cuidarse desde estoy más saludable, van al cuidarse desde tengo más músculo, me veo más hombre, soy más grandote. Sí. Y no necesariamente es el enfoque que deberías darle, ¿no? Y bueno, gracias a la magia de nuestra querida producción ha aparecido un plato de frutas. Acompañando. Claro, saludable, cosas, nutrición. Bueno, Yomi. No había escuchado nada de eso. Bueno, entonces, desde el punto este de que muchas veces los hombres que comen saludable y van como a comer bien, muchas veces caen ahí, pero no por la mejor razón, ¿no? Sino como por ganar músculo, por verse mejor, por ser más macho, más hombre, más grande, pero no necesariamente están comiendo bien o no necesariamente cayeron en la dieta o en esta comer más saludable por las razones correctas. Total, tiene que ver un poco con esto del sesgo de confirmación, lo que decíamos. A fin de cuentas, no voy a buscar lo que sea verdadero, sino lo que me confirme mi propia verdad, digamos, o mi propio deseo de verdad, digamos. Porque al fin de cuentas, qué sé yo, la dieta carnívora no tiene sustento a nivel de investigación, ni ciencia, ni nada por el estilo, pero si alguien me dice en redes sociales, y está enorme encima, la dieta carnívora es la mejor dieta y no sé qué, ok, te voy a creer porque primero estás enorme y segundo me confirmás lo que yo creo o lo que quiero creer. Claro. Mirá si me dijera tenés que comer frutas y verduras y yo no como frutas y verduras.
¿Qué significa para mí eso? Claro. No te voy a creer. Vas a terminar buscando a alguien que confirme lo Algo que que tú lo quieres creer. contradiga. Claro. Sí, sí, sí. Porque nos gusta estar cómodos. Claro, además, o sea, seguramente haya algo por ahí de eso, ¿no? Que esta gente diga, bueno, si hay gente que puede sobrevivir a base de solo comer plantas, como si fueran herbívoros, ¿por qué yo no puedo sobrevivir a base solo de carne, como si fuera carnívoro? Total, hay animales que lo hacen, en ambos lados. Total. Va por ese lado. Lo puedo responder así simplemente. Somos principalmente herbívoros y facultativamente carnívoros, o sea, por un tema de podemos comer carne, es una opción. Cada día vemos más en evidencia justamente esta idea de que es más una herramienta, una posibilidad, no una obligación. Al fin de cuentas, la única carencia que recibe una persona en una alimentación a base de plantas es el tema de la B12, que es de origen bacteriano, por, al fin de cuentas, no estar consumiendo frutas y verduras sucias, por decirlo de alguna forma. Porque Okay. la B12 se encuentra en la tierra. Y si no consumimos agua sucia, ni tierra, ni, o sea, todas las frutas vienen limpias y con higienizadas y toda la cosa, la B12 no la conseguimos de esa forma. Claro. Y ahí está la única deficiencia que se suele considerar dentro de una alimentación a base de plantas. En contraste, en una alimentación que es exclusivamente de carne, tenés muchas deficiencias de diversos minerales, diversas vitaminas, hidratos de carbono son casi nulos, aunque no son necesarios sí o sí, pero estás dejando de lado los otros 80 grupos alimentarios que te pueden permitir proliferar, a fin de cuentas. Claro. Bueno, Ali fue reemplazado por la mascota del canal porque... Bienvenido, un gusto. Un gusto. Hemos tenido problemas y Ali se fue por un ataque de risa. Bueno, aprovecho a hacerte la siguiente pregunta. Pregunta número 7, si no me equivoco. U 8. La pregunta es así. ¿Vos hay algo que te haya cambiado tu forma de ver? ¿Que hayas tenido alguna especie de epifanía? ¿O cómo te ha ayudado la carrera, ¿no? A crecer quizás como persona? ¿Cómo te ha ayudado a vos? Siento que me ha ayudado bastante a entender, primero que nada, el poder que tenemos como personas, porque justamente, o sea, yo entré por otro lado. Curiosamente, yo en tercer año de la carrera tuve el privilegio de entrar como voluntario en un estudio científico donde interveníamos en las personas que tenían diabetes tipo 2, obesidad o sobrepeso, o sea, dentro de ese pack, y le hacíamos unas intervenciones en cuanto a la alimentación, el estilo de vida, el ejercicio, el descanso y demás, y veíamos, analizábamos qué cambios tenían en la microbiota. Para ver los bichitos del intestino, cómo cambiaban, dependiendo de cómo llevaban su alimentación y demás. Y lo más loco de eso fue un poco, yo entré también por un fanatismo por la microbiota, que después conllevó a, digamos, entrar en ese estudio y acompañar en mis primeras consultas nutricionales, hacer algún que otro comentario, digamos. Pero lo más loco que fue es que hubo un montón de personas, o varias personas en este estudio, que tuvieron una remisión de esa diabetes. Sus niveles, sus valores se normalizaron por estos cambios de la nutrición, del descanso y sumar actividad física. Hubo personas que de repente empezaron a poder caminar 10 cuadras, que era algo que justamente una persona con obesidad capaz tiene muchas más dificultades para esto. O se levanta con energía, o empieza a comer mejor. Y de repente es como esa idea de ese clic de primero reduzco mi dosis de medicación, tengo más independencia, más empoderamiento, y literalmente nos agradecían cuando era un efecto colateral, no era la intención del estudio. La intención del estudio era ver cómo cambiaba la microbiota, y en consecuencia le estábamos mejorando la calidad de vida a un montón de personas que decían gracias, y no era por un tema, o sea, era una consecuencia, no es que quisimos, o sea, de alguna forma sí quisimos porque era parte de decir, tenemos un servicio de salud, pero el poder de la nutrición era un poco esto de que es un mensaje como muy
potente la idea de me estás permitiendo vivir, al fin de cuentas. Que eso es como lo más loco creo que me pasó, de decir cuál es el alcance, cuál es el poder que tiene estos cambios en salud, ¿no? Y quizás sentiste que lo que estabas haciendo tenía un impacto en ese momento. Claro, esta idea de, o sea, no solamente conmigo, o sea, de yo, tipo, ¿qué puedo hacer? Sino de que otras personas que capaz justamente nunca vivieron lo que es una alimentación saludable, el potencial que podían llegar a tener, simplemente con mejorar ciertas cosas. Que eso es como lo más loco, digamos, porque no se trata tanto de llenar como ese ego de uno, sino poder decirle, che, hay mucho más que vos podés hacer que de repente no lo exploraste, no llegaste a vivirlo todavía. A la película, yo te voy a ir con cualquiera, pero sí. a la película ahí de esa de que desbloqueaba el 100% de su cerebro, es como desbloqueaste un nuevo potencial. Sí, yo estoy muy en una de justamente frente a mi impronta de medicina de estilo de vida y demás, yo lo que busco es probar realmente cuál es mi potencial a nivel físico, mental y demás. Que uno muchas veces me ha preguntado, digamos, esto de por qué tanto énfasis en comer mejor o en comer saludable es aburrido, cosas así. Es como, no te das una idea de la cantidad de puertas que me abrí por mejorar mi alimentación o por mejorar mi descanso, mi gestión del estrés y demás. Como que te das cuenta ahí recién de qué te estabas perdiendo o qué te estabas limitando vos. Claro. Y es difícil hacer entender, y hasta que no lo viví en carne propia, esto de poder hacer el cambio en la vida de una persona, yo pensaba que era algo como más tranqui, digamos. Cuando me pasó eso fue como, es lo mejor que puedes hacer para el mundo, básicamente. Está muy bien, está bueno. Bienvenido de nuevo. He vuelto. Sorry. Puedes pasar. Gracias. Yo también te extrañé. Fueron los peores 15 segundos de mi vida. Eso me parece que es la alimentación. Todo puede ser. Bueno, y en nuestra pregunta picante, número 8, ¿crees que comeremos distinto de acá a 10 años? ¿Cuál es el futuro de la alimentación en un rango de tiempo aproximado? Siento que estamos haciendo una transición, estamos viviendo una transición alimentaria. Todo depende de nosotros, al fin de cuentas, cómo va a ser esa transición y hacia dónde va a ir. Tengo la ilusión y tengo la esperanza de que sea para algo positivo, que sea volver de alguna forma que mi motus, digamos, es mejorar la vida de las personas un plato a la vez. Así que la idea también es un poco de que ojalá comamos mejor, más casero, más hecho con nuestras manos, que nos tomemos el tiempo, digamos, de disfrutar esos platos. Y también me gustaría, y siento que va a acompañar bastante, esta idea de que la alimentación no sea tan segmentada por culturas, sino que llegue a un punto, y siento que un poco la globalización me acompaña a esta alimentación global, digamos. Que no significa no enfocarse en los cultivos locales y tener una alimentación sustentable bajo esa premisa. Pero sí de decir, quiero explorar otros platos, otros menúes y demás que capaz de repente me ayuden a incorporar alimentos que antes no consumía. Claro. El ejemplo más claro es el alza en el consumo de hummus. Vos vas a, hoy en día, yo cuando arranqué con la carrera de nutrición en 2019, nadie sabía lo que era un hummus. Hoy digo la palabra hummus y un montón de personas lo conectan, y es un grupo alimentario que no consume nadie, y además hoy en día está la curiosidad de que lo ves en cualquier supermercado. Todos los supermercados venden hummus, Claro. que básicamente es un puré de garbanzos. Hay distintos Bancamos sabores. el hummus. Sí, noble. Hay un montón de sabores encima, o sea, como que cada día hay más presencia de un grupo alimentario que está recontra olvidado, que para mí es la proteína del futuro, con un montón de ramificaciones, dentro de ellos
a nivel ambiental. Después otra vez tengo el consumo de fibra, mejorar la microbiota intestinal, los bichitos y demás. Y frente a esas improntas, siento que, al menos en mi ideal, vamos a comer cada vez más legumbres, cada vez más frutos secos, cada vez más frutas y verduras locales, y eso nos va a llevar a una consecuente mejor alimentación. Pero, ¿de qué depende? Desarrollar el pensamiento crítico, empezar a buscar realmente llevar una alimentación saludable y poner manos en la masa, digamos. Claro, figurativamente y realmente. Sí. Ah, claro. Totalmente. Ese es el camino. Sí. ¿Se podrá? Lo sabremos en 10 años. Claro. Ahí está. Esperemos que sí. Bueno, Esperemos que sí. Bueno, no sé si quieren decir algo más o... Sí, así como cerrando, ¿hay algo de lo que no te preguntamos, de lo que no hablamos, que te gustaría como usar para cerrar este día, esta Conclusión. entrevista, esta conversación? Que necesitamos, creo que lo principal es que no nos quedemos tanto con la superficialidad de las redes sociales, el contenido espontáneo que nos atraiga, sino de querer buscar las conversaciones largas también. Poder tener... 2 horas y media. Claro, igual, consumir estas cosas. Tipo, Que te dan pensamiento crítico y que te llevan a comer mejor. Total. Comamos todos mejor. Totalmente. Reflexionar y moverse, avanzar. Avanzar y reflexionar, totalmente. Perfecto. Por la comida del futuro. Totalmente. Y me pueden seguir en redes sociales como Guido.sustento, así que también para más contenido de Excelente. nutrición y salud nos pueden encontrar ahí. Guido.sustento en Instagram. ¿Te En siguen? Instagram, en TikTok y en LinkedIn me llamo Guido Daniel, así que no importa. Listo. Pero sí, ese es Ok, básicamente. Buenísimo. ya saben, síganlo, suscríbanse al canal, quiérannos mucho, dennos amor, me gustas. Y quédense para más episodios. Exactamente. Síganos, los queremos mucho. ¡Bravo!